Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Reyes, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, ¿lo tiene? Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 16. Amén. Bien. Gloria a Dios. ¿A quién más no saludé? A Carlito ya lo saludé, ¿no? Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 16. ¿Lo tenemos? Amén, listo. Dice la bendita palabra, la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice así: en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz. ¿Quién? Hijo de Jotán, rey de Judá. Vamos a leer antifonal. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego ¿a quién? A su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo, el rey de Edom recobró Elá para Edom y echó de Elá a los hombres de Judá. Y los de Edom vinieron a Elá y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat Pileser, rey de Siria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndome de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y dio el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria a Damasco, y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Resín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio al rey de Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar, conforme toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de los sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrecerás de la tarde, el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo, y el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones. Y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo, el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que por obra Acaz no están en todos los escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió el rey Acaz con sus padres,
y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad, Dios. Háblanos a través de ella, Señor, por medio de ella, Dios. Señor, que yo sea el instrumento, el vaso, el canal, pero que tú el agua viva, Dios. Habla a tu pueblo, Dios. Enséñanos, edifícanos, capacítanos, prepáranos, Señor. Y háblanos por tu palabra, Padre. Yo te entrego este momento, Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse, mi amado hermano. Amén. Reyes. Cuando leemos de repente, apresuradamente, este pasaje bíblico, de pronto nos encontramos que hay como mucha cosa, ¿cierto? Que el sacerdote Urías, que el rey de aquí, que Asiria, que Siria, que un poco de cosas que al leerlo así como a la ligera, de repente nos quedamos un poquito como estupefactos, como que esto, como decimos aquí en Colombia, es decir, ¿cómo lo podemos interpretar? Quiero decirle, mi hermano, que este libro de Segunda de Reyes tiene su historia, como toda la Biblia tiene su historia. Fíjese que comenzando el primer versículo, dice el versículo 1 del capítulo 16 de Segunda de Reyes: en el año 17 de Peca, hijo de Ramalías. Fíjese que comienza diciendo en el año 17. Usted quizás dirá, bueno, lo leemos de repente de pasada y decimos el año 17, será el año 2017 o 2007, o será el año 1017 o será el año 917. Cuando decimos que en el año 17, ajustándonos al calendario hebreo judío, yo alguna vez les expliqué que habían dos calendarios judíos, ¿cierto? Está el político y está el civil. Entonces, ajustándonos al calendario bíblico desde el Antiguo Testamento, este año 17 correspondería aproximadamente al año 730 antes de Cristo. 700 años antes de ¿qué? De Cristo. Fíjese que hay un título que dice que Acaz reinó en Judá. Acaz reinó en Judá. Nosotros en alguna ocasión habíamos visto que Judá era la parte sur de la Israel. Si recuerdan, los que de pronto han venido conmigo recuerdan, pero haciendo un poquito de repaso, llamémoslo así, encontramos que vino un hombre que se llamaba David, tuvo su hijo que se llamó Salomón, y Salomón en el año 970 aproximadamente antes de Cristo, cuando en el 960 más bien, cuando el Señor le mandó que edificara el templo en Jerusalén, Salomón su hijo, es decir el hijo de David, construyó el templo, ¿cierto? Después del cautiverio en Babilonia en el año 586, los 70 años de cautiverio, el templo que construyó Salomón fue destruido, ¿cierto? Pero antes de que llegaran al cautiverio de Babilonia, resulta que el reino se había dividido. ¿Se qué? Dividió. ¿En cuáles reinos? En el reino del, muy bien, norte y sur. El reino del norte se llamó Israel y el reino del sur se llamó Judá. Por eso aquella historia en el capítulo 4 de Juan, cuando dice que llegó el Señor al pozo de Jacob cerca al monte Gerizim, cuando se encuentra Jesús con la samaritana, alguien dice, judíos y samaritanos no la iban entre sí, porque eso tenía que historia. Porque en el 931 antes de Cristo se había dividido el reino a causa de unos impuestos y a causa de que el pueblo, los del norte, habían entrado en paganismo por la influencia de los fenicios, ¿cierto, hermano? Cuando se dividió el reino, de ahí en adelante comenzó la enemistad terrible entre quienes, los del norte y los del sur. Decían como el Chapulín, no te juntes con esa chusma, porque para los de Judá, los de Judea, los del sur, ellos eran la crema innata, los judíos caminaban así,
nosotros somos los puros, los que guardamos nuestras tradiciones, pero esos del norte, que se llamaba, la parte del norte, que se llamaba Israel y su capital era, muy bien, dígalo duro, hermano, Samaria. Samaria era la capital de los del norte y era la chusma, porque eran los paganos, eran los pecadores, los que se habían dejado influenciar por los fenicios. El paganismo había entrado ahí. Entonces, como todo eso es historia, ahí es cuando llega Jesús al pozo de Jacob en el monte Gerizim y le dice que judíos y samaritanos no la iban entre sí. Ahora sí entiende la historia porque el capítulo 4 no se juntaba la chusma de los samaritanos con los del sur, los de Judea, los de Judá. El reino estaba dividido y en el 730 antes de Cristo aparece un rey que gobernó a Judá. Es decir, ¿Judá dónde era? ¿Al norte o al sur? Al sur. O sea, los que aparentemente, escuche bien, eran los que, los buenos, eran los que habían guardado la pureza de la tradición judía hebrea. ¿Sí me hago entender? O sea que los paganos, pecadores, idólatras, la chusma estaba en el norte. El reino se había dividido. En 10 tribus habían pasado para el norte y 2 habían quedado, la de Judá y Benjamín, quedaron en el sur. Entonces, como los del sur se creían la crema innata de la pureza, por eso miraban a los samaritanos como la chusma. Usted ve en el Nuevo Testamento hartos episodios que se habla de los samaritanos. Recuerden en alguna ocasión que había un hombre que estaba pegado, creo que es la historia, ¿cierto? Usted ayúdeme. ¿Sí fue así? ¿Le pegaron? ¿Lo robaron? Entonces el uno pasó y no hizo nada. Pasó otro judío de los buenos, supuestamente, que guardaba la Torá, la palabra, la Tacná. Era el súper buena gente y no hizo. Pero de repente dice la escritura que pasó un samaritano, el de la chusma, los paganos. Y el de la chusma, idólatra, pagano, supuestamente apóstata, fue el que se detuvo y levantó a aquel hombre, lo sanó, ¿cierto? ¿Sí dice la historia o estoy inventando? Usted la sabe más que yo, si es así, hermana. Entonces, la palabra de Dios me cuenta que el que estaba enfermo era judío, gracias, hermano. Entonces, haciendo memoria de la historia, nos encontramos, hermano, que los samaritanos, siendo la chusma, actuaban, escuche, actuaban aún mucho mejor que los que no se habían contaminado. Y eso hablaban y rajaban y rajaban y rajaban los del sur, es decir, los de Judá, rajaban y rajaban. Los que nos ven por internet, rajar en Colombia es, hablaban mal, criticaban, murmuraban de los del norte. Los paganos, los apóstatas, los decían esos así y así y así y decían cosas de ellos. Pero fíjese que estos samaritanos tenían algo que por lo menos era humildad y sencillez. Eso hace 8 días lo vimos, ¿se acuerda? Vimos algo sobre eso, ¿sí? ¿Recuerdan? La humildad y la sencillez. Humildad. En otras palabras, ellos practicaban lo que Jesús dijo: sé mansos y humildes de corazón como yo soy manso y humilde. Eso lo practicaban los samaritanos aún siendo apóstatas, aún teniendo influencia de los fenicios, adorando a dioses ajenos. Y hablaban tanto y decían y tan, veían todo lo malo, escuchen, todo lo malo de los del norte lo veían. No le veían nada bueno a los norteños, a los samaritanos. Y fíjese que tanto que murmuraban, hablaban y perdieron la humildad, la sencillez, porque los judíos, ¿se acuerda que Jesús criticaba a los fariseos y a los judíos? Hipócritas, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, víboras. Porque ¿cómo andaban esos hombres de Judea? ¿Cómo andaban? Así andaban así, ¿no? Yo no me junto con la chusma, así. Y más si era samaritano, peor. ¿Cierto, hermana? Si era samaritano, ¿qué me voy a juntar con un samaritano, hermano? ¿Qué tal? Eso no era, hermano, ¿cierto? Entonces, la chusma, entonces, ¿cómo se iban a juntar con ellos? Pero mire que, como hablaban y veían todo lo malo de los del norte,
como Dios permite todo, permitió que apareciera un hombre que se llamaba Acaz. Acaz comenzó a gobernar el sur, es decir, a Judá. ¿Sabe qué quiere decir Acaz? Acaz es una palabra hebrea que quiere decir atrapado. ¿Cómo dice? ¿Qué quiere decir Acaz? Atrapado. Y entonces todo lo que criticaban de los del norte resultó que quedaron atrapados en los dichos de su boca y quedaron atrapados en lo mismo que hacían los del norte. Resultaron siendo apóstatas, resultaron siendo idólatras, resultaron pasando los hijos por el fuego, es decir, a Moló, es decir, a los ídolos, a los demonios que adoraron los del norte, resultaron los del sur haciendo lo mismo. Entonces, la altivez, la soberbia, el orgullo, la prepotencia, los hizo pecar. Los hizo pecar. Es que nosotros sí tenemos y ustedes no tienen. Es que nosotros sí somos y ustedes no son. Es que nosotros somos espirituales y ustedes no lo son, decían los del norte, los del sur. Y tanto que hablaron, criticaron y señalaron que de repente Dios les entregó a Acaz. Y Acaz, rey de Judá del sur, los hizo pecar. Y resultaron haciendo exactamente lo mismo que los del norte. Vamos a ver un poquitico más de esto. Entonces, vamos a entender un poquito esta historia. Acaz, rey de Judá. Acaz, palabra hebrea ayaz, que quiere decir él fue apresado o atrapado o poseedor. Esa es la traducción del hebreo. Gobernó a Judá después de que el reino de Israel se dividiera en dos partes. ¿En qué año? En el 931 antes de Cristo. ¿Cuándo fue eso? Recuerda que gobernó Salomón 40 años y en su reemplazo entró, ¿cierto? Y fue cuando ocurrió la división de los dos reinos, es decir, la división de Israel, los del norte y los del sur. Pero se dividió por muchas causas, pero solamente anoté estas. Una por los impuestos, lea bien la historia de la Biblia en Reyes. También se dividió por el paganismo y la idolatría. Pero ¿qué hizo este hombre Acaz? ¿Qué hizo Acaz? Fíjese que Acaz llevó al pueblo a la idolatría, número uno. Número dos, hizo adoración a Moló en el valle de Hinón, al sureste de Jerusalén. Jeremías 35, hermano Carlos, léamelo por favor. ¿Y qué es lo que hizo o qué cometió el error el rey Acaz? ¿Qué pasó con esto? Jeremías 32, verso 35, hermano Carlos. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moló, lo cual no les mandé. No les mandé. Ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. ¿Para hacer qué? Pecar a los del sur, a los criticones del sur, que eran los espirituales, los santos. Entonces los hizo pecar también porque dieron culto a Moló y a los ídolos paganos. Ay, Dios mío, Señor. Sigamos. ¿Qué otra cosa hizo Acaz? Acaz hizo pasar por el fuego ¿a quién? A su hijo. Oiga lo que hizo, hasta su hijo lo hizo pasar por el fuego. Otra cosa mala que hizo Acaz, dice que el pueblo se olvidó porque Acaz hizo que se olvidaran. El pueblo se olvidó ¿de quién? Del verdadero Dios. Dejó al Dios del universo. Dejó al soberano. ¿Por qué? Por seguir a los ídolos. Gracias, hermano. ¿Hay otra diapositiva, hermanita? Gracias. Fíjese. Mire, vamos a ver esta parte. La parte que está aquí en azul es la parte que corresponde al reino del norte.
La capital es ¿qué? Samaria. Se llamó Israel y capital Samaria. La parte amarilla se llamó el reino del sur y se llamó Judá y su capital Jerusalén. ¿Listo? ¿Quedó claro? Por eso es que aquí, en esta parte, Jesús le dijo a la mujer que cogía en un cántaro agua en el pozo de Jacob: su merced son de allá y de acá, pero llegará la hora, escuche lo que dijo Jesús, llegará la hora que ni allá ni acá, sino el Padre buscará verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, no era ni en el norte ni en el sur, ni en Samaria, ni en Jerusalén, ni en Judea, sino los verdaderos adoradores estarían en cualquier lugar del mundo como nosotros. ¿Usted es samaritano? ¿Usted de Judá? No. Pero somos redimidos por la sangre del Cordero. Somos redimidos por Cristo Jesús. Somos la Israel espiritual. Somos los hijos del Dios viviente, del Dios de Israel. Entonces, se acabó la división. El pueblo que estaba dividido, de repente pasaron muchas cosas. ¿Por qué? Porque después de Acaz, en el año 730, cuando gobernó Acaz, resulta que pasó la historia, siguió. ¿Y qué pasó? Pasó que Israel fue cautiva por el imperio babilónico. ¿En qué año? En el año 500. Repítalo duro, hermana, sin miedo. 586 antes de Cristo llegó el cautiverio en Babilonia. Por eso el Salmo 137, en los ríos de Babilón, el río de Babilonia, una canción que la cantaban los mundanos, pero es un salmo hermosísimo. En los ríos de Babilonia fueron cautivos. Entonces, Israel, después de tantas cosas que tuvo que pasar, como ser cautivos por el imperio asirio, después cautivos por los babilonios y pasar tantas cosas, hasta que pasó la historia e Israel ya no, sino que Israel viene a ser esta parte de aquí que está acá, roja. Fíjese que ahora se llama Israel. Israel ya es una Israel, pero el reino del mundo, el reino de Moab que era aquí, el reino de Edom que era aquí abajo, el reino de Amón que era por esta parte, el reino de Arán que era en la parte norte. Cada reino ahora ya se constituyeron en naciones. Ya los reinos de aquel entonces que nos habla la escritura en el Antiguo Testamento, ya no hay reinos como tal. Ahora son naciones. Y usted sabe que esta parte es Israel. Más hacia el oriente queda Cisjordania. Después queda Jordania. Después Irak, Irán, Turquía, Líbano, Siria. Y la parte de abajo, Arabia Saudita además, y el norte del África. Ahora quedaron naciones, gracias hermana, quedaron constituidas naciones después de haber sido reinos. Ahora usted dirá, ¿y a mí qué me importa eso? Quiero decirle que a través de la historia entendemos cosas espirituales. Quiero decirle que cuando eran reinos, los reinos tenían poder para subyugar. Los reinos tenían poder para hacer. Ahora, al ser naciones separadas, no por reinos, aunque tienen poder, ya por tratados y por leyes internacionales se ajustan como naciones a parámetros internacionales, y ya una nación no puede subyugar a otra porque sí, cautivarla porque sí. Entonces, Israel, que comenzó a ser Estado, ¿desde cuándo comenzó a ser Israel Estado? 1948. 14 de mayo de 1948, ¿cierto? Comenzó a ser Estado. A propósito, este año 2018, Israel, ¿cuánto cumple? 70 años de haberse creado como Estado de Israel. ¿Qué va a pasar? Muchas cosas, que otro día hablamos de eso, las partes proféticas después de los 70 años. Hermanos, todo Dios lo hace por 70. Dios es perfecto. Por eso lo que viene para Israel y para el mundo después de los 70 años, es decir, este año en adelante, va a ser tremendo para el planeta Tierra. Primero para Israel y después para el resto. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es que Acaz hizo pecar a Judá. Lo entró en la idolatría, lo que más aborrecía al Señor. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor, Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, sacó a Israel de la esclavitud
de Egipto, pasaron el desierto del Sinaí y llegaron al sur, cerca a la franja de Gaza. Cuando entraron, dice la palabra de Dios que el mismo Jehová Dios los sacó. ¿Quién los sacó? ¿El pastor Luis Melo? Jehová Dios los sacó de la esclavitud a la libertad. Pero estos muérganos, lo primero que hicieron después fue adorar ídolos. ¿Se acuerdan ustedes? En Éxodo 20 dijo: no adorarás dioses ajenos. Y estos muérganos adoraron un becerro de oro. Y después de esto, hermano, lo más triste de la historia es que, aunque supuestamente habían fallado, el Señor permitió que se escribiera Deuteronomio. ¿Qué quiere decir Deuteronomio? Muy bien, la segunda ley o el segundo canon. Entonces Dios dijo: bueno, pues si esto se les olvidó la ley, se les olvidó la palabra, ¿qué hacemos ahora? Volvamos a recordarle la palabra. Y fue cuando le dijo Moisés: vuelva y escriba otro libro, otro canon. Se llamó Deuteronomio. Y volvió a establecer ¿qué? Las 10 mandamientos. Por eso cuando usted dice: pero la Biblia es loca, están los 10 mandamientos, está en Éxodo, y vuelvo a ver Deuteronomio y encuentro los 10 mandamientos. ¿Por qué? Eso tiene historia. Porque había pasado generaciones que se habían olvidado ¿de quién? Del Dios de Israel. Y para recordarles, el Señor dijo: vuélvales y escríbale los 10 mandamientos, para que recuerden, por si acaso sus padres no les enseñaron o se les olvidó, vuelvas a escribir. Pero aunque se les escribió 2 veces la ley, estos muérganos volvieron a caer en idolatría de los dioses ajenos, dioses extraños. A través de la historia, mi hermano, a través de la historia, el pueblo siempre ha adorado ídolos. Vaya al capítulo, otra vez, capítulo 16, Segunda de Reyes, verso número 2. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo ¿qué? Dígalo duro. No hizo lo recto ante los ojos de Jehová Dios, como David su padre. En primer lugar, fíjese que aunque Dios les había mostrado su gloria, su poder, se dejaron influenciar por un rey que se llamó Acaz. Pero a mí lo que más me sorprende, escuche lo que le voy a decir. Lo que más me sorprende de esta historia, cuando usted lee textos, contextos, Primera y Segunda de Reyes, usted se va a encontrar que lo más triste es que este gobernante tuvo influencia inclusive ante el sacerdote Urías. No lo lea ahorita, léalo en su casa. Pero fíjese que dice la escritura en los contextos que Urías resultó haciendo todo lo que lo había mandado a hacer ¿quién? El rey Acaz. Escuche, sacerdote, ¿cierto, mi hermano? Sacerdote. Y sacerdote, siendo sacerdote, ojo que no era cualquier cosa, sacerdote, resultó haciendo, mi hermana, el sacerdote lo que lo mandó a hacer el rey, es decir, a pecar. Y el sacerdote que estaba para dirigir al pueblo, al Dios de Israel, antes ayudó ¿a qué? A desviarlo. Dice que hizo lo malo delante de Dios, pero lo más triste es que el sacerdote Urías cayó en el mismo pecado del rey de Judá. Triste, ¿cierto? Vaya más adelante. Vaya al verso 3 del capítulo 16. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel. Fíjese, ¿por qué dice ese pedacito que anduvo conforme a los reyes de Israel? ¿Por qué? A ver, ¿quién me lo dice? Bien, hermana, muy bien, por eso. Porque resulta que hizo lo mismo que lo que estaban haciendo ¿quiénes? Los de Israel, los del norte, los de Samaria. Es decir, hizo exactamente y antes le dio ñapa, le dio de más. Ay, Dios mío, Señor. Vaya usted al versículo 4. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. O sea que ¿qué hizo este muérgano? Comenzó a practicar la idolatría. Se subió a los lugares altos a adorar a quien no tenía que adorar. Tremendo, ¿cierto, hermano?
Y sabe que lo más triste, que el sacerdote le siguió la corriente. Y después del sacerdote le siguió la corriente, ¿quién? El pueblo. Y todos resultaron pecando contra Jehová, Dios de Israel. Hermano, ¿cómo hay que orar por los gobernantes? Mi hermano que viene de Venezuela, ¿cierto? ¿Cómo hay que orar para que Dios ponga hombres y mujeres temerosos de Dios? Porque los malos gobernantes llevan al pueblo como Acaz llevó al pueblo a la idolatría, a la maldad, al paganismo. Así los malos gobiernos hacen que todo un pueblo peque. Y yo me imagino que muchos de los cristianos evangélicos de Venezuela inclusive apoyaron en su principio el régimen. Y hoy lloramos. Y hoy nos lamentamos por lo que, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Que fueron engañados el pueblo de Dios. Fíjese que Acaz engañó al sacerdote, engañó al pueblo y lo llevó a la catástrofe espiritual y material. ¿Qué pasa con su país y su patria, hermano? Gobernantes negligentes, necios, que no tienen temor de Dios. Idólatras, paganos que practican culto a la diosa Lionsa y a los ídolos y a los demonios. Son los que gobiernan. Y hay veces nosotros nos dejamos llevar por ellos. Pastor, yo te voy a dar 50 sillas para tu iglesia, pero vote por mí. ¿Y dónde está el discernimiento de los pastores? Me dieron 50 sillas. No, el gobierno está a mi favor, entonces yo voy a seguir lo que ellos dicen. Hermano, los gobernantes como Acaz todavía hay en este tiempo. Hacen pecar a las autoridades espirituales y prende al pueblo en su totalidad. Eso pasó a través de la historia, 730 años antes de Cristo, y se está repitiendo a lo largo de la historia, hermanos. Cuando el pueblo decide apartarse de Dios, estas duras, lamentables. Al versículo número 7. ¿Qué dice el versículo 7? Dice de la siguiente manera: entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tú y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Ay, Dios mío. O sea, este muchacho buscó alianzas con los enemigos de Dios, con Asiria. Actualmente, ¿quién es Asiria? Hay Siria, que actualmente es Líbano y Siria. La Biblia, cuando ve a Siria en la Biblia, es Irak. Cuando ve a Siria es el Líbano y cuando ve a Persia en la Biblia es Irán. ¿Listo? Pasando a la actual geografía. Entonces hizo alianzas con el rey de Siria. Hizo alianza con los enemigos de Dios. Hermano, quiero decirle que el hacer alianzas con los enemigos de Dios no trae nada bueno. Y perdóneme, hermano, si vuelvo a poner en colación su país. Yo, hermano, veo que Venezuela está haciendo alianza con palestinos. No soy venezolano. Veo que está haciendo alianza con palestinos. Hasta en su gabinete político hay palestinos, árabes. Cuando se hace alianza con los enemigos de Dios, con Irán, ¿cierto? Con Rusia, enemigos del evangelio, enemigos de Dios. Cuando una nación hace alianzas con los enemigos de Dios, trae consecuencias nefastas. Escuche, yo no estoy hablando de política porque no me importa la política. Pero hacer alianzas con los enemigos de Dios trae consecuencias nefastas. ¿Qué hizo Acaz?
Acaz, que Dios lo colocó para que levantara al pueblo, no en idolatría, sino en el temor de Dios, hizo pecar al sacerdote Urías, a la autoridad espiritual, hizo pecar al pueblo, lo desvió, y de ñapa después hizo alianza con los enemigos. Lea usted el contexto, eso. Venga, ¿sabe qué le dijo? Venga, yo soy su siervo, yo soy, si lo dice así o estoy inventando. Así lo dice, más o menos lo parafraseo. Yo soy su siervo, yo soy su siervo. Mire lo que dice, aquí lo dice claro. Yo soy tu siervo y tu hijo. Es decir, se le arrodilló a los enemigos. Ayúdeme contra mis enemigos, los del norte, Israel que me quiere invadir. Ayúdeme contra todos los demás, ayúdeme. Hermano, cuando no se tiene confianza en Dios, usted va al primer pastor, va a que lo ayude. Dice la escritura que nuestra ayuda viene de Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Dice la palabra que si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Yo no tengo que buscar alianza con ese que tiene buen armamento, con ese que tiene economía potente. Usted tiene que buscar la mejor alianza. ¿Cuál es la mejor alianza? El Señor. Por eso Jesús dijo, aquí está la alianza. La nueva alianza era Cristo. Dios hizo una alianza con ellos, pero no aceptaron la alianza y dijo el Señor, ahora me haré hombre. Y como hombre haré una alianza con el pueblo, con el mundo. Yo doy mi sangre y muero por ellos en la cruz. Y serán mis hijos. A todo el que me recibiere y creyere, le daré potestad de ser llamado hijo de Dios. Juan 1:12. Estas son las alianzas que verdaderamente debemos de buscar. ¿Con quién hizo alianza Acaz? Con los enemigos de Dios. Yo quiero decirle, este punto para mí es bien delicado. Delicado, porque voy a hablar ya no en el terreno político, sino espiritual. Hombres, siervos de Dios, que predican la palabra, que son los dueños de la unción de estos tiempos. Los dueños de la unción. Recibe, y caen 50, 40. Esos hombres que yo he leído, hermano. No estoy inventando, hermano. No estoy inventando. Esos mismos hombres que están haciendo eso en el mundo. Les voy a dar un nombre, por así decirlo. Benny Hinn, el dueño de las unciones. Cuando se le pedía el concepto del Papa en su visita a América Latina, decía, tenemos que obedecer al Papa y seguir sus enseñanzas. Venimos, Benny Hinn. ¿Dónde está la unción? Si mi la primera unción que tengo es la discernimiento de espíritu. ¿Dónde está la unción? 100, show, y después me sale con esa perla. Y no le voy a decir otros más para no desilusionarlos. Otros más que son los dueños de las unciones. Y me han salido con el mismo cuento. Dijo otro de las unciones, dijo, hay que seguir a Roma. ¿Sí no fue así, hermano? ¿Quién lo leyó, se acuerda? ¿Quién fue el que la otra vez me mostró el video de seguir? Señor, bueno, no recuerdo bien el contexto. De pronto no vino alguien que me lo mostró de aquí en video. Un super ungido de Jehová. Dice, hay que ir a Roma, seguir a Roma. Y es ungido. Es que sana a los enfermos. Es de los que pone y hay sanidades y milagros. Y me sale con perlas como estas. Seguir a Roma. ¿Dónde está la unción entonces, hermano? ¿Unción de qué carajo tiene? ¿Cuál unción? ¿Unción de qué? ¿Unción del Espíritu de Dios o unciones demoníacas? Hermanos, este pastor es fanático, ¿cierto? No me importa que me diga fanático. No me importa. Pero hermano, tenemos que abogar por un sano evangelio para estos últimos tiempos de apostasía, de herejía, de doctrina, de demonios, como decía Pablo. Los dueños de las unciones
están llevando al pueblo a que se desvíen para allá. Eso hizo Acaz. Acaz desvió a Judá. Acaz dominó sobre el sacerdote Urías. Y Urías era sacerdote del Dios poderoso. Y todo un sacerdote se dejó impregnar por el engaño de Acaz, de un gobernante. Eso mismo está pasando en la iglesia de este tiempo. Yo prefiero esta iglesia con 15, 20, 30 personas que con 500 engañados. 508,000 engañados. Señor, guárdanos. Guárdanos de los engañadores de nuestro mismo pueblo. Acaz era del pueblo de Judá. Urías era sacerdote del Dios verdadero. Urías, sacerdote. Y Urías llevó al pueblo a desviarlo para llevarlo a la idolatría y paganismo y apostasía. Hoy en día los siervos de Dios, pastores que se están metiendo de politiqueros baratos. Politiqueros. A mí el Señor no me llamó para ser político. Me llamó para ser siervo. Que predique y anuncie el evangelio. No soy politiquero. Y los pastores quieren llegar allá que para cambiar ¿qué? ¿Cambiar qué, carajo? ¿Cambiar qué? ¿Cambiar qué? El pastor es pastor. Si aquí en mi iglesia hay alguien que estudió ciencias políticas, bien puede ser político. Si usted, alguno de mis ovejas, está estudiando ciencias políticas, siga estudiando y sea un buen político. Pero yo, Luis Melo, pastor, no me llamó el Señor, porque los pastores están dejando el púlpito por correr al Congreso. Dios no nos llama. Alguna vez un siervo de Dios dijo, cuando le dijeron, usted quiere ser el gobernante de tal y tal, respondió, yo no me rebajo a eso. Tan en poco tienen el evangelio. Tan en poco tienen el evangelio. Que voy a ser político. Yo soy siervo. Con dinero o sin dinero, como dice la canción mundana. Pero el que es llamado, es llamado. Dios llamó a Urías al sacerdocio. Urías debió haber hecho lo correcto delante de Dios. Pero Urías le siguió la corriente ¿a quién? A Acaz, el atrapado. Ahora sí entiende por qué se llamaba ¿a qué? Porque atrapó a todos. Eso es lo mismo que quieren hacer hoy en el mundo espiritual y político, los líderes espirituales. Hay otro pastor famosísimo en Estados Unidos de América, Kenny Copeland, le voy a decir el nombre. Y ódieme. No estoy hablando de los siervos, hablo de lo que veo y tengo que denunciar como siervo y profeta de Jehová. Kenny Copeland, el dueño poderoso de las unciones en los Estados Unidos de América, está llevando, dice que a Roma tenemos que unirnos y abrazar el ecumenismo, le dicen. ¿Abrazar qué? Usted tiene que abrazar a Cristo, a Jesús, a Yeshua, el Señor, el Cristo, el Dios hecho carne y hecho hombre. Abrace al que es. No haga alianzas. No haga alianzas. Porque Dios es verdadero y bendito. Y dice la escritura, yo Jehová soy un Dios celoso, celoso, celoso. Cuando Constantino, escuche, en el año 313 hubo un edicto. ¿Cómo se llamó el edicto? Dígalo sin miedo. Milán, muy bien, el edicto de Milán en el año 313 después de Cristo. Constantino salió con la iglesia cristiana y ahí comenzó ¿qué? El paganismo. ¿Es dónde? En el cristianismo. Y ahora tenemos lo que tenemos en la iglesia de Cristo. Por hacer una ¿qué? Mala alianza. Alianzas. ¿Con quién hacemos alianzas? Con los que temen a Jehová o los enemigos de Jehová. Delicado este punto, ¿cierto? Ay, Señor Dios, ten rajen misericordia de nosotros. Vamos a Romanos capítulo 1, hermano Carlos Melo. Romanos capítulo 1, versículo del 21 al 23. ¿Qué dice mi hermano? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén, mi hermano. Fíjese que el apóstol Pablo, esta carta a los romanos la escribió aproximadamente en el año del 55 al 57 después de Cristo. Si me voy a comparar lo que hizo Acaz, ¿cuándo estuvo Acaz? ¿En qué año más o menos? En el 730 antes de Cristo. El pueblo se había apartado ¿de quién? Del Dios verdadero. Habiendo conocido a Dios, ¿lo qué? Lo dejaron. ¿O acaso ese pueblo no era el mismo que Dios les dio agua de la peña? ¿Sí fue así o no? ¿Acaso no fue el mismo pueblo que Dios le dio el maná del cielo? ¿Sí o no? ¿O estoy inventando? ¿Acaso no fue el mismo pueblo que Dios le mostró sus glorias y sus maravillas? Pero habiendo conocido a Dios por un hombre mentiroso, atrapador como Acaz, desvió al pueblo y resulta que habiendo conocido al Dios, no le dieron ya gloria como Dios. O sea que lo mismo que ocurrió con Acaz, el apóstol Pablo lo denuncia años 55 o 57 después de Cristo, diciendo a los romanos: romanos. Yo creo que Pablo les escribiría con llanto esta carta. Yo creo que, no recuerdo de dónde escribió esta carta, pero me imagino que escribió con su pluma. Amados hermanos, esta carta se las escribo, mis amados, porque ustedes, habiendo conocido al Dios verdadero, no le glorificaron como Dios, sino se envanecieron en su propio conocimiento y comenzaron a darle culto a los cuadrúpedos, a los ídolos. Habiéndole conocido a Dios, no lo adoraron como Dios. Si pasó ese problema en Roma en el año 50 y pico, pasó porque Pablo lo denuncia. O sea que el problema de Acaz del 731 fue el mismo que Pablo encontró después de Cristo. ¿En qué año se escribió esa carta? En el año 55, 57, y Jesús murió en el año 33, 30 y alguito. O sea que después de haber venido Cristo, de haber entregado su sangre, de redimirnos con la preciosa sangre del Cordero, habiendo conocido a Jesús, al Cordero de Dios, al Dios verdadero, no le adoraron ni lo glorificaron, dijo Pablo. Lo mismo que hizo Acaz, lo mismo que hizo Urías. Y lo más triste que este acontecimiento histórico de Acaz y el que denunció Romanos en su carta a Pablo, es el mismo fenómeno que está pasando hoy en día en la iglesia de Cristo. Escuche que el problema de Judá no era afuera. Acaz no fue rey de dónde, de Siria ni de Asiria, no, ¿de dónde? De Judá, del pueblo de Dios. Romanos, cuando escribe Pablo esta carta, lo está denunciando ¿a quiénes? Al pueblo, al creyente, a los romanos creyentes. O sea que el mismo problemita de Acaz en el 731 antes de Cristo, el mismo problema de los romanos en el 57, es el mismo problema que hoy la iglesia, yo no estoy hablando de afuera, estoy hablando de adentro. Es el mismo problema que está afrontando la iglesia de Jesús. Habiendo conocido a Dios, ya la iglesia no está adorando a Dios como Dios. Pero pastor, yo no he visto a un cristiano que se postre ante la imagen de la Virgen. No, yo no le estoy diciendo eso. Idolatría, escuche. Idolatría no es solamente una estatua, ¿cierto? Un yeso. Hay gente que ni viene a la iglesia hoy domingo porque se quedan lavando al perrito, lavando el carro. Oh no, tú sabes, pastor, es que primero tengo que lavar mi carro. No, tú sabes no. Dios no tiene pretexto. El día del Señor es el día del Señor. No es el día del perro ni del carro. El día del Señor es bendito por los siglos. Es el día del Señor. Pero los idólatras cristianos, no estoy hablando de los de afuera, no le dan culto a Dios porque quieren darle culto a su carro, a su casa, a su fama, a sus cargos, a sus títulos, a todo menos ¿a quién? Al que es digno por los siglos. El mismo problema de idolatría se está presentando en el pueblo. Es decir, que el mismo demonio de Acaz, ¿cómo se llamaba Acaz? ¿Qué quiere decir? Atrapado. Estamos siendo atrapados, mano. Estamos siendo atrapados por el mundo sin darnos cuenta. La iglesia de Jesús está siendo atrapada.
apartada. Y habiendo conocido al Dios verdadero, al único que merece gloria por los siglos, dice Pablo, habiéndole conocido, no le honraron, no le glorificaron, no lo exaltaron como el Dios vivo, sino se envanecieron en su necio, en su torpe corazón, e hicieron ídolos y cuadrúpedos y todo lo demás. Este es el problema de la iglesia de este tiempo, iglesia. El problema del atrapador llamado Acaz es el mismo problema de la iglesia de hoy. Y cada día va a ser peor. Porque la iglesia no la está atrapando el mundo. Los mismos líderes, escuche. A Judá la atrapó un hombre de Judá, su gobernador. ¿Influenció sobre quién? El sacerdote Urías. Y desvió al pueblo. En la carta a los romanos, aunque no me especifica, ahí mismo en el pueblo comenzaron a darle gloria a otros. Los desvió, yo no sé quién los desvió. Hay una parte en la escritura que dice, a Gálatas, ¿cierto? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Si es así más o menos al texto, ¿quién os fascinó? ¿Cierto? ¿Quién nos está fascinando, iglesia? Para apartarnos del Dios verdadero. ¿Sabe que llega diciembre y la iglesia en diciembre está solita, ¿cierto? Pastor, allá en Venezuela pasa eso, las iglesias en diciembre, llega diciembre y se desocupan o son repletas. En diciembre la gente se va a rumbear, pastor. Tremendo esto. De esa manera empiezan a apartarse del culto a Dios para compenetrarse con lo del mundo. Pero tenemos ahorita una situación donde ha llevado al pueblo de Dios a tener que clamar y buscar cada día más de Él por esta misma situación. Se han apartado de Dios por buscar los placeres y las comodidades del mundo y ha traído consecuencias nefastas para el pueblo. Amén. Así es, hermano. Esto trae consecuencias, ¿qué? Nefastas. Dios guarda la iglesia. Ayúdanos, Señor, porque esto está difícil. El pueblo se está apartando del Dios verdadero. Vamos a orar. Vamos a darle gracias y honra al Señor. Pero antes quiero que usted lea Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis es un libro profético. Capítulo 22, versículo 15 al 17. ¿Qué dice, hermano Carlos? Con esto terminamos. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Aleluya. Y el que oye diga, ven. Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del Tome. agua de la vida. Aleluya. Amén. Este versículo concluye todo. ¿Quiere estar usted fuera cuando sea el día del Señor? Yo no quiero estar fuera. Por eso no haga alianzas extrañas, ni se aparte del Dios verdadero para que lleguen consecuencias nefastas. Vamos a orar, iglesia. Padre, gracias por tu bendita palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Señor, dice la escritura que dejaron al Dios verdadero. Habiéndolo conocido, lo dejaron. Judá conocía al Dios verdadero y lo dejó. En el norte, los de Samaria, habiendo conocido al verdadero Dios, lo dejaron por los dioses paganos, por Dagón, lo dejaron por los dioses fenicios, lo dejaron por Moloch, lo dejaron por sus dioses, por Baal. Los del sur, que se creían que estaban firmes, que eran archiespirituales, que estaban haciendo cosas bien hechas, que criticaban a los del norte porque no eran espirituales, porque no tenían el Espíritu de Dios, porque no eran de Dios, porque no tenían el fuego de Dios, y los criticaban a los del norte y resultaron haciendo cosas peores, aún pasando a sus hijos por el fuego. En otras palabras, conociendo al Dios verdadero, se apartaron de Dios los del norte y los del sur, influenciados
por corrientes de los reinos extranjeros como Siria y Asiria y Persia. Padre, mira lo que denunció Pablo en su carta a los romanos. Habiendo conocido al Dios verdadero, como nuestros padres, él no lo escribió, pero lo digo yo, como sus padres en el Antiguo Testamento, habiendo conocido al Dios verdadero, no le dieron honra como el Dios verdadero, como el soberano, como el Dios del universo, el Dios verdadero. En otras palabras, la misma escritura dice que pisoteando la sangre del Cordero, han pisoteado la sangre de Jesús. Han llegado a cosas que a Dios no le agradaban, solo por la moda, solo por sentirse en bien, solo por influenciar sobre otros, solo por copiar a otros predicadores o por copiar otras cosas. Entonces se desviaron. ¿Cómo se está desviando la iglesia de Jesús al hacer alianzas extrañas con los ídolos y los idólatras? Padre, guarda a los siervos de Dios. No los juzgo, Padre, en el nombre de Jesús, guárdales. Padre, que se arrepientan de lo que han dicho, que hay que seguirle los pasos a X líder religioso. Jehová reprenda al diablo. Señor, nuestros pasos deben estar direccionados a Jesús, el que derramó la cruz, en la cruz derramó su sangre preciosa. Yo no tengo por qué hacer alianzas con líderes religiosos, paganos, idólatras, que no vienen de parte de Dios. Solo porque un líder religioso de influencia, como lo fue Urías en su tiempo, llevó al pueblo a desviarlo porque era sacerdote. Pero hoy se están levantando pastores o sacerdotes del pueblo de Dios, desviando al pueblo por buscar ecumenismos. Porque sencillamente quiero tener la iglesia más grande. Porque sencillamente quiero tener una iglesia impactante. La iglesia impacta cuando busca a Jesús el Cristo. Cuando se postra de rodillas, impacta. Cuando clama y ora al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, la iglesia impacta. La iglesia no impacta por cosas extrañas. La iglesia no impacta por cosas raras. La iglesia no impacta por cosas extraordinarias. La iglesia impacta cuando nos postramos y arrodillamos para buscar al verdadero Dios. Gemimos y clamamos y creemos en lo que Él hizo en la cruz. Y decirle: Señor, lo que tú hiciste en esa cruz es bendito. Tú derramaste hasta la última gota de sangre. Iglesia, no tenga por inmunda la sangre de Jesús. El pueblo de Israel con Acaz y Urías tuvieron por inmundo la alianza que Dios hizo con ellos allá en el monte Moriah. Tuvieron por inmundo el pacto del monte. Ahora los cristianos tienen por inmundo la sangre del Cordero. La están pisoteando, no los del mundo, sino los de dentro de la iglesia. Porque nuestros líderes, como Urías, el sacerdote, nos están desviando. Y le creemos porque son los de mayor influencia en el mundo evangélico. Entonces yo le creo. Porque sencillamente no leemos la escritura. Porque sencillamente, como dice Apocalipsis 22, somos como perros, es decir, sin el entendimiento, sino corriendo detrás falderos fieles a instituciones religiosas. Padre, ayúdanos, socórrenos y sálvanos. Salva a la iglesia. No quiero juzgar a mis hermanos, solo ayúdalos y ubícalos en el contexto bíblico donde tienen que estar, Dios. Y si se equivocaron, que vuelvan a las sendas antiguas. Hoy yo pido por ellos, Padre. Pido para que se ubiquen, Dios. Pero si son como Urías y Acaz, Dios, por si acaso ten misericordia de ellos. Pero guarda al pueblo de las multitudes que los siguen a ellos. Guárdalos para no tener por inmunda la sangre del Cordero. Dice que se apartaron del soberano. Se apartaron del bendito, el que es bendito por los siglos.
y le dieron culto a las criaturas, a los cuadrúpedos. Le dieron culto a otras cosas, a sus carros, a su fama, a sus títulos, a sus cargos, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, dijo Pablo. Iglesia, si el año pasado usted anduvo con otros ídolos y buscó, terminó con otros ídolos, hoy en el nombre de Jesús le digo, iglesia, vuelva al redil verdadero. Vuelva a las sendas antiguas. Vuelva a retomar lo que hizo Jesús en la cruz. No tenga por poco lo que hizo Jesús. No tenga por poco esas manos sangriadas o sangrientas. No tenga por poco la corona de espinas que se le puso en su cabeza. No tenga por poco esa sangre que derramó por sus llagas, como dijo el profeta Isaías. No tenga por inmundo, no pisotee la sangre del Cordero. Si lo hizo, pídale perdón al Señor en este año. Dígale: Padre, hoy te pido perdón. Hoy yo declaro que en mi vida tú eres el soberano, tú eres el Señor. No hay otro ídolo, no hay otro Dios, no hay otro Señor, porque solamente tú eres soberano, solamente tú eres Dios, solamente tú eres el bendito, solamente tú eres el grande, solamente tú eres el perfecto, solamente tú eres el Dios de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ahora, iglesia, en el nombre de Jesús, ore en este momento y dígale: perdóname, Señor, perdóname por pisotear tu sangre, perdóname por hacer alianzas con los enemigos tuyos, perdóname, Señor, por no tener temor de ti, perdóname por no confiar en ti. Padre, Acaz quiso y confió en el poder de los asirios y de los sirios, pero yo, Padre, quiero ver el poder tuyo, Dios, el poder del Dios de Israel. No busco confianza en hombres, no busco confianza en hombres, sino solamente creo y busco al verdadero Dios, al Santo de Israel, al que es bendito por los siglos de los siglos, al Santo de los santos, al soberano Dios. Hoy devuélvase otra vez a buscar al soberano Dios. Hoy gloria al soberano Dios.